Los temas que también estuvo sobre la mesa y fue objeto de polémica en esta campaña electoral, remite ya no solo al sistema de salud en general, sus desafíos, sino más específicamente al tema de los medicamentos. Y hoy nos está acompañando al asesor del sector vergarista, Martín Valcorba, economista. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por Sector la invitación. serenistas, debí decir, para ser más correcta, liderado por Vergara, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí. Vamos a ir a eso en instantes nada más. Pero capaz que está bueno hacer primero una vuelta de panel con el análisis de otras propuestas más abarcativas que tienen que ver con las políticas económicas que promueve o quiere promover el Frente Amplio en su programa. ¿Le parece? Adelante. ¿Cuál diría para usted que son las más trascendentes? Sobre todo para evitar eso que está, algunos dicen que por eso la campaña está chaucha, porque no hay dos modelos de país en realidad, porque las propuestas tienen más puntos de encuentro que diferencias. Y tal vez me digan, no, es que es así. Bueno, si es así, me lo dirá, y de cualquier manera, bueno, entonces analicemos las que se diferencian. Digamos, yo creo que primero, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de estar acá con ustedes compartiendo esta tarde. Yo creo que hay algunos temas en los cuales existe relativo consenso, en que son aspectos que de manera prioritaria hay que atacar. Por mencionar alguno, el tema de la pobreza infantil es un tema que cuando uno escucha los distintos candidatos, cuando uno mira los distintos programas, es un tema de agenda. De todos, ahí estaríamos en Por eso, consenso. sí, digamos que son temas en los cuales existe relativo acuerdo de que es una de las prioridades para el próximo periodo de gobierno. En lo que tiene que ver con temas económicos, en lo que hace al manejo macroeconómico y la importancia de la estabilidad económica, eso también creo que son temas que están saldados. De repente, si esta discusión la hubiéramos tenido hace 20 años, se hubiera dado en otros términos, pero digamos, hoy son temas que tienen relativo consenso. Lo que sí creo que hay dos visiones diferentes en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay acuerdo en que es importante, que es imprescindible que la economía uruguaya vuelva a crecer. Sí. Si llevamos 10 años, que vuelva a crecer a ritmos más elevados, ¿no? Llevamos 10 años de crecimiento del 1%. De nuevo, hay consenso en que con esa tasa... ¿El cómo? Con esa tasa de crecimiento no hay posibilidades de desarrollar políticas y digamos, de mantener un sistema de cohesión social que es tan valorado por nuestra sociedad. El tema es decir, el cómo crecer, pero también la característica de ese crecimiento, ¿no? Porque hay digamos, un elemento que es distintivo en lo que es la orientación económica del Frente Amplio, de la izquierda en general, es que ese crecimiento es esencial que sea un crecimiento inclusivo, que se dé simultáneamente con una mejora del bienestar de toda la sociedad. Y así es... ¿Versus qué? ¿La teoría del derrame? Y uno podría decir, para simplificar la teoría del derrame, es decir, el crecimiento tarde o temprano llega a todo el mundo. Y bueno, nosotros entendemos que en esa área el mercado no resuelve los problemas y que el Estado se requiere de una intervención del Estado que permita generar condiciones de mayor equidad, de mayor igualdad, de mayor justicia social. Entonces creo que en términos más de orientación global de la política económica, allí tenemos un elemento en que nos diferenciamos, ¿no? Y que es bueno que nos diferenciamos porque en última instancia es la ciudadanía la que, en base a cuáles son las prioridades, cuáles son los énfasis que entiende que son más convenientes, podrá optar por una orientación u otra. Es indudable que en este periodo de gobierno no solo no crecimos, sino que en términos de desigualdad, aumentó la desigualdad. Entonces, eso, por ejemplo, es un elemento que desde una perspectiva de izquierda nos interpela en el sentido de que una de las prioridades, desde el punto de vista de cómo repartir, cómo distribuir el fruto del crecimiento, apunta a lograr que la sociedad pueda avanzar de manera integrada y poder usufructuar los beneficios de ese crecimiento. El desafío del famoso equilibrio entre la libertad y la justicia. Sí, Esa es una frase que la tiene usted en su... Viste que todos tienen como una presentación en sus redes sociales, ¿no?
Sí, eso Bueno, yo estoy ahí aparece esa frase. Recogí un discurso de Danilo, en el cual planteaba, de Danilo Stori, Sí. en el cual planteaba que una de nuestras señas de identidad dentro de lo que es esa concepción de izquierda es precisamente el avanzar de manera conjunta y armónica en esos dos grandes principios que son la libertad y la justicia, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las opciones que tiene la economía para el desarrollo de políticas que ataquen concretamente la desigualdad sin ir a acciones concretas y mucho más drásticas que se escaparían de ese perfil moderado que tiene ahora el Frente Amplio, ¿no? Bueno, Dentro de lo que es yo el PP, ¿no? entre paréntesis, Sí. yo creo que la idea de radical y moderado, a mí es una distinción que nunca me terminó de convencer mucho, porque yo creo que el ser radical es aquel que tiene capacidad de transformar la realidad. Y entonces el radicalismo o el moderado dentro de lo que es la izquierda, no sé, uno no lo puede medir en términos de cuál es el discurso, sino cuáles son las acciones concretas que permiten avanzar y transformar la realidad. Perdón, ¿el ser radical es el que tiene la capacidad de transformar la realidad o es el que apuesta a hacerlo, pero después transformarla es difícil? Ahí No, aparece el moderado como la herramienta capaz de transformarla. no, es decir, digamos, transformaciones radicales son las que efectivamente uno puede implementar. Lo otro puede ser discursos radicales, pero lo que importa es tener la capacidad de transformar la realidad en un sentido, digamos, en un determinado sentido. Bueno, pero ahora se habla de la revolución de las cosas simples, Sí, no sí. de radicales. Bueno, pero que transformar la realidad es eso, ¿no? Muchas veces son pequeñas cosas simples que terminan constituyendo una transformación importante. Pero ¿Cuáles serían? por eso, ahí yo, para poner un ejemplo, porque de repente muchas veces nosotros discutimos en el aire y nos cuesta aterrizar estos conceptos. Y para ir a lo que era algo que estaba en el programa del Partido Nacional del 2019, digamos, que viene a colación con esto que estamos conversando. El Partido Nacional del 2019 en su programa decía, vamos a proteger el salario real para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, y vamos a desarrollar políticas específicas para los salarios de los trabajadores más sumergidos. Entonces, eso que como orientación es totalmente compartida, después cuando uno dice, bueno, ¿qué fue lo que se hizo en la práctica? ¿Y qué es lo que podemos hacer en un próximo gobierno? Específicamente, el tema salario, es claro que tuvimos un montón de problemas y durante 3 años el salario cayó y hoy estamos en niveles que son levemente mayores al 2019. Pero más allá de eso, el gobierno no adoptó ninguna medida, ninguna política específica para atender a los salarios más sumergidos. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Tenemos 100.000 trabajadores más con ingresos menores a 25.000 pesos. Eso es una cosa concreta en la cual se refleja los aumentos de desigualdad. ¿Por qué? Porque han aumentado los puestos de trabajo, pero cuando uno mira la calidad de ese puesto de trabajo y la remuneración asociada a esos puestos de trabajo, son muy, muy insuficientes. Y ahí es donde las políticas públicas, en particular en este caso la política laboral, la política los lineamientos en materia de consejos salarios, son muy importantes, porque es lo que da una señal desde las políticas públicas, en este caso digamos, la política salarial del Poder Ejecutivo, que dice, bueno, aquí hay que atender prioritariamente los salarios que están más sumergidos. Eso estuvo ausente en estos 5 años, 4 años y medio, a pesar de que estaba en el programa. Bueno, esa es una medida que estuvo durante los 15 años de gobierno del Frente y que yo creo que es fundamental para atacar temas de desigualdad. Bien, ¿me permite, Valcorba, hacer una vueltita de panel? ¿Estuvo ausente en esta administración atender ese aspecto? ¿Qué opinan por aquí? ¿Alfredo? Se quedaron cortos, ¿no? Yo sé la pandemia, ya lo hablamos miles de veces, pero yo siempre dije que machetearon. Yo creo que sí, que machetearon. Y aparte apostaron después a algunas medidas para cumplir con alguna promesa electoral, como el IAS y el IRPF. Vieja, esa la voy a mantener al firme. Esa no se la regalo al gobierno, ¿tá? Porque apostó a eso en lugar de apostar a los que ganan menos. Yo creo que no hubo la distribución que tendría que haber habido, ¿tá? Y soy consciente de lo que fue la pandemia. No minimizo el tema de la pandemia, la sequía, eso no lo minimizo, pero lo que hubo no se distribuyó de la mejor manera, para mi criterio. Connie.
la sintomatología de la divergencia entre la propuesta frentista y la propuesta de la coalición, en este último periodo lo que tuvo fue algunas señales muy claras. El gobierno llegó y tuvo la pandemia, episodio completamente lateral y que no influyó en el acuerdo básico. No hubo una oposición muy clara del frente a la actitud del gobierno y hasta terminaron generándole una gran popularidad al presidente. No obstante, enseguida, y cumpliendo la promesa, se presentó la ley de urgente consideración, que atendía a los temas de la seguridad, la educación, los alquileres, es decir, las facultades de la policía, los derechos de los trabajadores a resistir el prepo sindical. Bueno, todas esas cosas se plasmaron en 400 artículos. ¿Qué hicieron los frentistas? Buscaron 135 con la lupa, hicieron campaña, juntaron 800.000 firmas y perdieron en la votación. Por lo tanto, quien decidió que la política fue la acertada, incluyendo la ley, fueron los ciudadanos. Ahora, el gobierno tuvo que postergar un tema que había prometido porque lo había dicho 300 veces el senador Astori en sus últimos años de vida, refiriendo a la circunstancia que el país había hecho una reforma que, por supuesto, el Frente había votado en contra en 1995, pero que tenía 25 años de vida sin haber modificado nada más que unas normas sobre el uso de los fondos para que fuera realizable lo de la herencia, una reducción de los años de cómputo en el año 2008. Y decía Astori, hay que modificar la seguridad social porque no es sustentable. Pues eso hizo el gobierno, creó por la ley de Luc una comisión en donde había además delegados del Frente Amplio, algunos de los cuales hicieron sus contribuciones, pero nunca, y por supuesto participaron, pero además de las organizaciones sociales, y después fueron y juntaron 400.000 firmas y nos han propuesto este recontramamarracho en donde tenemos que escuchar a Mujica explicándoles que el destino del país está allí. Votaron en contra, no solo votaron en contra, sino que hicieron campaña. ¿Cuándo alguien va a creer? Es decir, todos los cambios que ha propuesto, porque no voy a repasar la ley de reforma de la Seguridad Social del 95, la ley de puertos, la reforma de rama, la ley de derogación de los monopolios, de los alcoholes, la ley de los seguros de monopolio, la rederogación del monopolio de ANCAP, que la propuso Astori. Todas esas cosas las votaron siempre en contra y ahora me decís que hay una diferencia de matices y todo tiene que ver. El país progresó gracias a las reformas que se hicieron por los gobiernos de todo el periodo, que no fueron en contra de la política que se había establecido al retorno democrático. Te fuiste por las ramas, Victoria preguntó otra cosa. Yo pregunto otra cosa, es verdad, pero ya que dijo todo lo que dijo, ¿qué opina Valcorba sobre las propuestas? Dale tiempo. Connie me encanta porque dice, no quiero repasar, y empezó a enumerar todas, ¿no? Pero, es decir, yo sinceramente las anoté en el papel. Creo que si repasamos la historia, claro, cada uno puede poner el foco en lo que le gusta o lo que le sirve. Yo podría poner el foco en el país que teníamos en el 2004. Fantástico país que se había levantado. Con 40% de pobreza. Pero 40% de pobreza que teníamos en el año 1989 y que cuando terminó, el gobierno de la calle terminó con 19 de pobreza. Poner el foco en el país en un año como con la crisis que tuvimos, ¿vale? No, pero es decir, que, digamos, no, porque a partir de eso uno podría hacer una evaluación de los 15 años de gobierno. Ahora, me parece que ponernos a discutir sobre el balance de los 15 años de gobierno, las mejoras en materia de salarios, las mejoras en materia de pasividades, las mejoras en materia de empleo, las mejoras en materia de reformas estructurales como la reforma tributaria, la reforma de la salud. Es decir, podríamos hacer un repaso de los 15 años. Ahora,
en realidad, cuando estamos a Pero más 10 que días de las repaso, creo que el elecciones... punto de Connie es señalar el crecimiento económico del país a que se debe, ¿no? Pero cuando estamos a 10 días de las elecciones, ¿tiene sentido ponerse a discutir esas cosas? A mí me gustaría mirar para adelante. Yo simplemente lo que dije fue, en el programa, y eso me encantaría que Connie me diga si es así o no, en el programa del Partido Nacional del 2019 decía, vamos a implementar políticas salariales específicas para mejorar la situación de los salarios sumergidos. Entonces, uno repasa las políticas salariales, los lineamientos que presentó el Ministerio de Trabajo en acuerdo con el Ministerio de Economía a cada una de las rondas de negociación salarial, después de la pandemia, y no hay una sola propuesta que atienda la situación de los salarios sumergidos. Entonces, ese era el punto concreto, porque la pregunta de Victoria es, bueno, ¿cómo piensan ustedes atacar los problemas de desigualdad? Ese es un ejemplo. Martín, ¿cómo Entonces, subió el salario real como subió en el último año y medio? Y no era pauta del gobierno. Eso así. así. No, pero además hay un tema. ¿Y ahí qué pasó? Pero hay un tema. Es Y decir, te comiste 4 años. tú tenés claro cómo es la distribución de los aumentos salariales. Porque nosotros cuando vemos es, lo que aumenta es el salario promedio. ¿Sí? Cuando analizamos cuál fue la suerte de los trabajadores según su nivel de ingreso, ¿cuál es la conclusión? Que hasta el año 2023, el 90% de los trabajadores no había mejorado su salario real. Que solo se había concentrado en el 10% de los trabajadores de mayores ingresos. Entonces, no importa, si estamos hablando de desigualdad, tenemos que mirar la distribución, no tenemos que mirar solo el aumento Nunca me vas a promedio. escuchar hablar de desigualdad porque Bueno, no... pero esa es una el diferencia. tema. No entra en tus parámetros No, ideológicos. absolutamente. La prosperidad en el mundo no se basó en utilizar ingeniosamente el mamarracho de todo el tema Connie. gira en torno al índice de Gini. Connie. No tiene sentido, porque el índice de Gini en enorme cantidad de países tiene que ver con tantas cosas que ni voy a discutir, porque además yo soy licenciado en contabilidad, no sé economía. Simplemente conozco Dejala algo lo que de sabe. política. Uno puede hablar de desigualdad sin hablar del índice de Recordemos que Gini. el índice de Gini es una forma de medir la desigualdad, ¿no? Claro, pero el tema es... Solo hablan de eso. No, es la desigualdad. Hay mil medidas de desigualdad. Y todas esas medidas... Connie, Es la realidad. Yo peso déjalo mido unos contestar, 60, no tengo chance ninguna en jugar en la NBA. Y lo acepto pacíficamente. Por eso. Esa es una diferencia fundamental. Nosotros entendemos que las políticas públicas deben atender esas situaciones de desigualdad. Y no importa si yo mido unos 60 o mido 2 metros. Es decir, el resultado de la riqueza que generan los países, importa que se genere riqueza, pero importa cómo se distribuye. Y eso, es legítimo. Yo tengo clarísimo que a Connie no le importa eso, porque entiende que el mercado es el mejor mecanismo para distribuirlo. Y ahí tenemos una diferencia importante, porque los países, por ejemplo, europeos, no estamos hablando de la Unión Soviética ni de China, los países europeos construyen estados de bienestar que se preocupan por precisamente la cohesión social, y eso termina siendo fundamental, entre otras cosas, por ejemplo, para temas que le importan a todos los uruguayos como la seguridad. Si nosotros tenemos una sociedad cada vez más desigual, con fractura social, con sectores que están excluidos y que no se benefician del resultado del crecimiento económico, eso termina siendo un problema para toda la sociedad. Entonces, por razones de equidad, por razones de justicia, por razones hasta de conveniencia, si uno lo quiere mirar de la manera más egoísta, la desigualdad debiera ser un tema que le prestemos atención. Y si no lo entendemos, lo tenemos que estudiar porque es importante. Y eso sí, yo creo que es una diferencia grande entre una orientación y una concepción de izquierda y una orientación y una concepción de derecha, y es legítimo. Yo tengo orgullosamente la concepción de derecha, que no comparto con mucha gente con la que voy a votar. Si alguien analiza los puntos de vista, yo estoy muy lejos, pero no importa. Tengo que decir lo que pienso respecto a lo que ustedes están proponiendo después de haber votado siempre en contra del progreso del Uruguay. Mirá que si vamos a hablar de las cosas votadas en contra, yo también te puedo hacer un rosario en los 15 años. Que no tengo ninguna duda. Los principales problemas que tuvo la coalición ahora no se los hizo el Frente Amplio, se los hizo la misma coalición. Porque el Frente Amplio no tengo nada que ver con la coalición. Voto. Se ve que ¿se puede hablar hoy, Connie, o no? Sí. ¿Está autorizado? Sí, señor. Entonces, la jefa te lo autoriza. Le he pedido con los ojos, me dijo que sí, que estoy autorizado para hablar. Entonces lo que te digo es, esa discusión,
que tú sos de derecha y que sos orgullosamente de derecha, casi tan de derecha yo que te lo he dicho y lo digo acá, tú sos casi anarquista. Vos tendrías que... Sí, porque vos... El fuego al Estado falta poco para que lo digas. Poquito Estado, muy poquito, mucho más que los anarquistas. Bueno, yo creo que tú tenés una tendencia anarquista brutal. Puede ser que todos se junten en un lado, yo qué sé, debe ser así. Bueno, volvamos al foco, por favor. Pero para volver al foco, bueno, nosotros creemos que hay una desigualdad que hay que corregir. El mundo dice que hay que corregir una desigualdad porque ¿Cómo que constantemente... está concentrada el porcentaje de riqueza? ¿En qué porcentaje de los, la desigualdad mundial? Cuando se mide el índice Gini mundial. Pero la desigualdad mundial es el que vive tanto el Por mundo. supuesto, nosotros estamos mucho mejor que el índice Hoy está de bravo Gini para hablar, mundial, porque el índice de Gini Hoy está- mundial incluye todos los regímenes autoritarios habidos y por haber. En Pero es donde un los- número que no lo tengo ahora en mente. Pero no se está hablando de... Te lo busco, Pero que es te un lo número que te busco. hace ruido o a ti no te hace ruido. No se está hablando... Pero si nosotros no estamos Pero no en se el habla- índice vergonzoso, Tú que sos- en tú que el sos- índice tú que sos- vergonzoso estamos tú- en no tú que sos terminar la defensor del mercado. secundaria No se y habla- tener empresas Hoy es imposible, ¿no? ineficientes. Hoy es A ver, imposible. No, está bien, es verdad. Connie, un poquito de silencio. Dale, ahí va. No se habla en el mundo de las 10 o 12 personas que acumulan el 99% de la riqueza mundial y se quiere corregir, inclusive a través de un impuesto. ¿Se habla o no se habla? Se habla en y el es una mundo. idiotez Porque- monumental. Bueno, a ver, por favor. Seguramente tú sabes más que todo lo demás del resto del mundo. Sos un tipo tan fenómeno que sabes todo. Yo creo que hay que prestar atención a eso. Creo yo. Ahora, como hay que prestarle atención en el mundo, probablemente desde el punto de vista del Frente Amplio hay que prestar atención acá, en Uruguay también. Por eso nuestra propuesta, que tú no estás de acuerdo, porque al único partido que vos votaste, dicho por ti, ¿no? Es al Frente Amplio. Después votaste a todo lo demás. No, y Bueno, a ver, Cabildo tampoco. bien. no te llegó el tiempo. Pero esa es nuestra propuesta. Vos decís que no, me parece bárbaro. Ahora, si vamos a hablar del pasado, yo qué sé. Precisamos 4 programas de esto. ¿Me permiten la opinión de Fernanda, que hace rato que quiere hablar? Porque a mí sí me importa la desigualdad y me importa muchísimo y creo que al Partido Nacional también le importa en ese sentido. Tú empezaste haciendo mención a la prioridad de primera infancia, que creo es algo que todos celebramos de cómo se ha puesto el foco en esta campaña por parte de los distintos partidos políticos. Y también nombraste el hecho de que faltan 10 días para las elecciones y en ese sentido, hablando de desigualdad y hablando de la preocupación de lo que se acerca, hay un tema del cual tú seguramente, obviamente, has escuchado hablar y es el panorama, que no me parece menor, ante la posibilidad de que salga el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, compartiendo el futuro con que el Frente Amplio pueda llegar a ganar las elecciones. ¿Cómo haría el Frente Amplio para solventar económicamente esta reforma si no es con aumento de impuestos? A ver, es pública... Lo tengo clarísimo que tú estás en contra. Es pública mi opinión y mi posición sobre el tema, que considero que, que es una muy mala iniciativa, que genera consecuencias, primero que no cumple los objetivos que persigue, que genera efectos no buscados, con efectos regresivos, con efectos injustos, y que además generaría una situación en lo que hace el manejo macroeconómico complicado. Y por lo tanto, el escenario digamos, todas las encuestas ustedes están dando que estamos muy lejos de que el plebiscito pueda salir. Sí. Ese es el escenario en el cual, si acá estuviera sentado cualquier economista de cualquier partido político, lo que te voy a decir es, nuestro programa de gobierno está basado en lo que es un escenario en el cual el plebiscito no se aprueba. Claramente, si el plebiscito se aprobara, hay, digamos, la enorme mayoría de las propuestas que están planteadas en el programa de gobierno del Frente Amplio, sería muy difícil poder implementarlas, por lo menos Y la inicialmente. coalición, de cada hablar. partido de la coalición. Entonces, ese es un tema que, la verdad, estamos de acuerdo. Simplemente decir, y en línea con relacionado con lo que planteaba Connie, ayer justo hubo un evento que participaron los distintos candidatos económicos de todos los partidos, y Julio de Bruna, en representación del Partido Colorado, dijo una cosa que es bien interesante, ¿no? Y es, en esa comparación que hacía el Connie, es decir, somos los mejores. Connie decía lo mejor del mundo, yo creo que es un poco exagerado. No, arriba de la media del mundo. Arriba del medio. Somos de los mejores en materia de América igualdad del Sur de por la región. muerte. ¿no? Bueno, Y eso- Brasil es el peor. ¿ah? No, Sí, salió en marzo de 2024. En la región estamos... ¿La cabeza? no, Mira qué ironía. En la región estamos muy bien. Ahora, ¿qué es lo que marcaba ayer Julio de Bruni? Que creo que es un tema bien interesante y que se vincula con lo de la pobreza infantil. Eso es la foto que tenemos hoy. Ahora, cuando miramos el futuro y miramos dónde se están criando las nuevas generaciones y cómo se están criando las nuevas generaciones,
el panorama es bien diferente, porque tenemos el 20% de menores en situación de pobreza. Entonces, pensemos cuál es el país que estamos construyendo a futuro si no logramos atacar ese fenómeno, que en el margen, pero aumentó respecto al 2019. Bien. Ahora, Entonces, ¿cuánto esa de sin duda planes es de una prioridad emergencia central. y cuánto de una igualdad sustentable? Perdón, no escuché. ¿Cuánto hay que hacer de planes de emergencia y cuánto de aspirar a una igualdad que sea sustentable? No, hay que hacer las dos cosas. O sea, hay que atacar la urgencia Que la desigualdad es estructural. y hay que generar las condiciones estructurales para que la gente pueda salir de esa situación de pobreza estructural. ¿Cómo? Y bueno, está claro, es decir, ahí hay un aspecto que es central y está en las propuestas. O sea, cuando decía, bueno, ¿cuáles son los énfasis programáticos del Frente? Lo que planteó Yamandú se basa en tres grandes áreas, ¿no? El crecimiento, la seguridad y la cohesión social. Ah, pero ¿cómo hace ese ¿no? crecimiento, por ejemplo? Entonces, en la cohesión social, un foco central tiene que ver con, por ejemplo, atender la situación de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Porque es ahí donde estamos construyendo el futuro del país. Entonces, por ejemplo, efectivamente lograr extender los CAIF, los jardines y la escuela primaria a tiempo completo es esencial. También ¿no? lo proponían. Sí, pero digamos, hay que avanzar y eso implica poner recursos. O sea, pero estamos tratando de ver en qué se diferencian las propuestas del Frente Amplio versus las de partidos de la coalición. Si lo queremos ver en esto, digamos, porque también, digamos, el énfasis en la diferencia, bienvenida a las coincidencias, pero si queremos ver algún punto de diferencia en materia de cómo atender, por ejemplo, o cómo atender, digamos, la situación de los sectores más vulnerables a nivel de la enseñanza secundaria, la propuesta del Partido Nacional es darle un premio al que llega a terminar el liceo. Sí. Entonces, ayudarlos económicamente para que lo puedan terminar, ¿no? No, es al final. No, es un premio al final. El que llega... Repartido en 2 veces, ¿no? Sí. Bueno, pero el que llega a cada una de esas etapas recibe un premio. Sí. Porque se entiende que eso opera como un incentivo para que la gente quiera llegar. Sí. Bueno, nuestra visión, la propuesta que está en nuestras bases programáticas, implica hacer el acompañamiento de los alumnos en la educación secundaria. ¿A través de qué? De un sistema de becas que lo acompañe durante todo el tiempo liceal. Porque, de lo contrario, la probabilidad de que el que termine llegando y recibiendo ese incentivo sea el que de cualquier manera iba a llegar es muy grande. Acá lo que se precisa es un acompañamiento para los sectores que tienen mayores dificultades para que puedan culminar los estudios, ¿no? Entonces, no se arregla con una zanahoria al final, sino que hay que apoyarlos durante todos los años y durante todo el tiempo de educación secundaria. Bien. Eso es una diferencia que, si se quiere, no es solo instrumental, sino que es de concepción, es decir, cómo nosotros podemos y debemos apoyar y acompañar a los jóvenes para que logren tener las herramientas que le brinda la educación, que son fundamentales para que pueda desempeñarse adecuadamente en la sociedad que se viene, ¿no? Antes de pasar a medicamentos, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y no hablar de eso. Una que fue cortita que me un poco gustaría la hacerle a razón. mí. Sí, ¿Puede dale, ser? cómo no. El nombramiento de O'Donnell como futuro ministro de Economía generó alguna resistencia en la interna. Y trae reminiscencia de lo que fue el gobierno anterior de Mujica con el gobierno de Mujica. ¿Vos ves realmente, vos estuviste en el Cerno y estás hoy en el Cerno del equipo económico del Frente Amplio, ¿vos ves riesgo de que haya problema en la interna por la presencia de O'Donnell en el Ministerio de Economía? No, yo creo que discusiones siempre van a haber, pero el Frente, en mi opinión, aprendió la lección de los problemas que generó para el gobierno, para el Frente y para el país el tener una suerte de gobierno en disputa, y ese yo creo que es un tema que está laudado. Distintas opiniones vamos a tener, como las tiene también el gobierno, ¿no? Si uno analiza la gestión económica de este gobierno, han habido a nivel parlamentario, no del equipo económico, sino cuando después tenía que llevar los proyectos al Parlamento y aprobarlos, diferencias, discusiones. Eso hace a la democracia y es sano, pero siempre con un espíritu de equipo y, digamos, una visión de gobierno común, ¿no? Sí, pero... Eso creo que es un tema que, digamos, en mi opinión, el Frente aprendió y no vamos a volver a caer en ese mismo error. Pero bueno, Pero a ver, el tiempo dirá. Dígame si advierte algún ruido en esto, porque Vergara ha dicho que el sereñismo puede ser la espalda política de O'Donnell. ¿Qué va a ser? Que va a ser. Bueno, dice. Pero Orsi y Sánchez han dicho que en realidad el ministro responde al presidente. Sí, son dos cosas que no son incompatibles. ¿No? ¿No hay ruido ahí? No. Es decir, es claro que la designación del ministro la hizo
el candidato a presidente. No lo resolvió ni el Frente Amplio ni el serenismo, ¿no? La lista 95. Es decir, esto es una resolución, una definición que toma Yamandú. Lo que nosotros estamos diciendo es que desde la lista 95 el ministro va a tener todo nuestro respaldo. Lo cual ni siquiera era tan necesario decirlo, porque claramente la visión que tiene Odón es una visión que es la continuidad de la visión económica que tuvimos durante los 15 años en materia de política económica de los gobiernos. Pero sí, digamos, nos pareció que era importante dejar claro el respaldo político a una definición del presidente. Y por eso son dos medidas que no son contrapuestas, ¿no? Bien, vamos al tema salud, Adelante. medicamentos. Se insiste desde la oposición en el concepto de la falta de medicamentos y el oficialismo insiste en aseverar que eso no es así. Al final, ¿dónde está la medida? Y en cualquier caso, ¿hay un problema estructural con los medicamentos en el sistema? Bueno, yo creo que en realidad no es la oposición la que insiste con la falta de medicamentos, sino que es lo que surge de las recorridas por el interior del país, de los distintos referentes del Frente, en el cual este tema ha estado presente de manera sistemática. Y que quienes lo sufren son los usuarios de ACE, que van a un centro de salud y de repente se encuentran que determinada medicación no está disponible en ese momento. Y que van unos días después y sigue sin estar disponible. Lo que yo he escuchado del expresidente de ACE decir Bien. es que ACE está gastando más en medicamentos que en 2019. Sí. Y lo que pasa es que acá, digamos, eso no es un argumento en contra de los faltantes de medicamentos, porque ¿cuál es nuestro diagnóstico? Es que ACE está comprando mal. Pero ACE, Es que ACE perdón, está pagando... ACE no tenía ni siquiera registro de lo que de los No, medicamentos. eso También lo dice Cipriani, ¿eh? Sí, bueno, pero no todo lo que dice Cipriani hay que tomarlo. Yo simplemente digo, lo que digo es, efectivamente, ACE está gastando, ¿el presupuesto de ACE es algo mayor que el 2019? Sí, es correcto. Sí. El problema, la falta de medicamentos no se origina en que estén gastando menos, sino que están gastando mal. ¿Por qué están gastando mal? Porque Uruguay tenía una tradición que no empezó con el Frente Amplio, porque de vuelta esa idea refundacional de que uno llega y hace todo y empieza de cero, Sí. no es así. Desde fines del gobierno de Valle se implementó un mecanismo de compra centralizada de medicamentos, ¿no? Que el Frente retomó y profundizó. ¿Centralizada por qué? Porque no solo se compraba para ACE, se compraba para ACE, para el hospital policial, para el hospital militar, para el hospital de clínicas, para los servicios de salud del EPS. Había una planificación de las necesidades de medicamentos, se hacían llamados, licitaciones. El último que se hizo fue en el 2017, en el cual se licitaban 1.500 ítems de medicamentos. Este gobierno decidió abandonar todo ese mecanismo. Una experiencia acumulada que, repito, empezó en el gobierno de Valle, la abandonó y empezó a tratar de implementar medidas alternativas que fracasaron una tras otra. Improvisando y fracasando. Al punto que hoy está comprando, tomando como referencia el último llamado que se hizo durante el gobierno Frente Amplio, que fue en el año 2017. Hace 7 años que ACE no tiene la capacidad de implementar una licitación pública, un llamado. Él hizo un intento en el 2022 con 4 licitaciones, que después de muchas idas y venidas las terminó dejando sin efecto ahora en agosto del 2024. Entonces, realmente hubo errores y fracasos en la gestión de medicamentos de ACE. Yo no me quiero referir al resto porque tampoco soy un especialista en el tema. Sí, estuve vinculado al Fondo Nacional de Recursos, a la JUNASA, por lo tanto el tema de medicamentos lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una apuesta del gobierno a abandonar los mecanismos de compra centralizada y descentralizar las compras. Y eso es el peor camino que podemos hacer, porque ¿cuál es la potencia que tiene el sector público a la hora de comprar? El volumen. Entonces, cuando juntamos la compra de todos los medicamentos que necesita el sector público, ¿qué es lo que logra el Estado? Tener capacidad de negociación y conseguir mejores precios. Ese es un primer factor por el cual hoy ya se está pagando más caro. Un segundo elemento tiene que ver con las deudas de los proveedores. El mecanismo de licitación que arrancó con, de compras centralizadas, que arrancó con el gobierno Valle y que el Frente Amplio profundizó, implicaba que a los 30 días los proveedores cobraban. Había certeza, había orden, había un manejo prolijo de los pagos a los proveedores.
Hoy trascendió en la prensa que ACL comunicó a los proveedores, y no fue desmentido por ninguna autoridad, por lo tanto, uno asume que es así, que ACL comunicó a los proveedores que no tenía fondos para poder pagar sus obligaciones, que rondarían los 150 millones de dólares. Y esos proveedores no saben cuándo van a cobrar. Entonces, ese es el peor negocio que el sector público puede hacer. Porque un proveedor que no sabe cuándo va a cobrar, cuando yo lo preciso y le tengo que comprar un medicamento, ¿a qué precio me va a vender? Naturalmente, si yo no sé cuándo voy a cobrar, le voy a cargar un sobreprecio. Entonces, tanto porque se abandonó la compra centralizada, se fue a mecanismos de compras directas a nivel de cada centro de salud, como por el hecho de que se ha generado un atraso con los proveedores. Ahora, perdón, pero la compra redunda directa en un de cada sobreprecio. centro de salud no supone un gasto más eficiente, es decir, ¿qué centro de salud tiene más, necesita más medicamentos de qué tipo? No, pero eso es lo que se hace como planificación previo a hacer un llamado. No es que se compra al barrer. Se analiza centro de salud por centro de salud, en ACE, en el hospital policial, en el militar, en el clínica. Bueno, ¿cuál es la planificación de los requerimientos de medicamentos? Porque eso se sabe, o sea, no es que... Porque además estamos hablando de medicamentos esenciales, no son medicamentos raros, que de repente uno requiere una compra puntual. Estos son medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. Entonces, son medicamentos que uno sabe más o menos cuál va a ser la demanda que va a enfrentar en un periodo X de tiempo. Ahora, si no existía Vademecum, ¿cómo podían gestionar la compra de medicamentos con eficiencia? Pero, digamos, la compra con eficiencia era, se definían cuáles eran los medicamentos que se iban a comprar. Acá hay un formulario terapéutico de medicamentos que define el Ministerio de Salud Pública, donde están todos los medicamentos que están autorizados y que las instituciones de asistencia médica, incluida ACE, están obligados a dar. O sea, ese listado lo define el Ministerio de Salud Pública. Las mutualistas no deciden, y ACE tampoco, qué medicamentos dan y qué medicamentos no dan. Eso es la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, define. Estos son los medicamentos que obligatoriamente las instituciones tienen que darle a sus usuarios. Después, si le quieren dar otros medicamentos que no están en esa lista, lo podrán hacer. Pero estos son los obligatorios. Esos medicamentos obligatorios son los que se planificaban las compras en función de las necesidades, atendiendo a las patologías de cada uno de los pacientes. Se planificaba cuál era la necesidad anual y se compraba. Eso es lo que se abandonó. Entonces, todo lo demás es humo. La realidad es que hoy ACE está comprando mal, está comprando caro. Entonces, ¿está gastando más? Sí, está gastando más. Pero el resultado de eso es que hay un montón de usuarios que cuando van a su centro de salud no tienen medicamentos. Propuestas concretas. Perdón, ¿se queda para después de la pausa nuestro invitado? Ah, está, entonces hacemos una pausa ahora y a la vuelta nos presenta las propuestas concretas en este sentido, ¿le parece? Perfecto. Les recuerdo que Plantas Fuertes, sanas, protegidas y